y malditos los que te maldigan. Cuando el Señor, ¿verdad?, desarrolló su ministerio aquí en la tierra, nos damos cuenta de que pues, siempre, primeramente, fue a los israelitas. Y hay un momento cuando pues su ministerio se va a tornar a los gentiles. Cuando dice que vienen a buscar unos griegos, ahí es que ya el Señor estaba a punto de terminar su obra con los judíos y volverse a todo aquel que lo reciba, a todo aquel que lo acepte. Pero vemos, por ejemplo, ¿verdad?, cuando Él se dirige hacia Jerusalén, es una escena tan conmovedora que tendríamos que ser de piedra para conmoverse. Cuando Él se está acercando a Jerusalén, dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Estoy en Lucas 19, 42. El 41, luego el 42 dice: diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué triste es cuando alguien rechaza a Cristo. Alguien en una ocasión predicaba y dice: y si no se preocupen por los que no quieran venir, porque pues ellos están ya por sí mismos sellando su propio final, su propio destino. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, se nos ha encomendado una tarea, y nosotros no somos los que convencemos, mucho menos convertimos a nadie. El que convence y el que convierte es el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y literalmente lo que dice la parábola, los profetas, algunos de ellos fueron asesinados por los israelitas. Por ejemplo, sabemos por Hebreos capítulo 11 que Isaías padeció una muerte dolorosa o aserrada. Si usted va ahí, hay figuritas que ponen ahí cómo fue la muerte de Isaías, y lo cortaron así, una sierra, así lo mataron a este hombre de Dios. Pero también hubo otro que se llamó Zacarías, el cual dice que lo mataron entre el altar y el patio del templo. O sea, eran personas que pues no conocían la piedad, la misericordia. Esteban, cuando está contendiendo con los fariseos, los saduceos, les aplica esta palabra y les dice que ellos son los hijos de los asesinos, que mataron, dice, a los que les fueron enviados. Esto es lo que nos hace enojar, de crujir los dientes de coraje, de mucho enojo. Pero esta palabra les estaba siendo enviada por misericordia, para que reconocieran que habían pecado gravemente y que debían devolverse al Señor. Y vemos, hermanos, que la palabra es poderosa, la palabra tiene efecto, y dice ahí en el libro de los Hechos que muchos se convertían al Evangelio, inclusive los sacerdotes, personas que habían estado por mucho tiempo aplicados en la ley de Moisés, tenían el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos más porciones de la Biblia que nos refieren, hermanos, de que la iglesia primitiva
De inicio iban principalmente a los judíos. Hechos capítulo 13, verso 38 dice, 38 y 42. ¿Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree? Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una cosa en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Ellos no entendían de que esa fe que ellos pensaban que estaban ejerciendo iba a ser compartida a un pueblo que no era pueblo, a una amada que no era amada. Y gracias damos a Dios que Él no desechó a su pueblo Israel. Israel lo desechó a Él, o sea, no quiso nada con Él. Y entonces el Señor se vuelve para con los gentiles. En el verso 42 dice: los gentiles le rogaron que al siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Ahí en el capítulo 13, verso 42, en la parte final, dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Había ese deseo de escuchar la buena nueva de salvación. Los judíos pues recibían con piedras a Pablo, a Bernabé, a Silas, pero los gentiles, ellos querían la palabra. Dios quiera que en esta tarde pues todos quieran la palabra de Dios, hermanos. Que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Bendito sea el nombre del Señor. Más atrásito de estos capítulos encontramos que el apóstol Pedro fue solicitado a la casa de un gentil llamado Cornelio. Él estaba en el puerto de Jope, del mismo lugar donde zarpó Jonás, no rumbo a Nínive, donde fue enviado, sino que se fue a Tarsis, a España. Y vemos que ahí estaba Pedro predicándole a los judíos. Y es hermoso que el Señor está precioso, que dice que Cornelio, el centurión, era un varón piadoso, un varón justo, pero no conocía las cosas de Dios. Pero él quería acercarse a Dios, quería conocer a Dios, y hacía buenas obras, hacía limosnas, había levantado algunas sinagogas para los judíos, y dice que siempre oraba, siempre se acercaba, aunque no sabía cómo hacerlo correctamente, pero él sabía que había un Dios invisible que podía escucharlo. Y el Señor envía un ángel, y es el ángel que le dice que envíe por Pedro a Jope, y él le va a declarar el camino de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Para esto, un judío pues tenía muchos prejuicios. Dice la palabra de Dios que los judíos pues no podían comer como un gentil. No podían inclusive, por ejemplo, si tomaban un vaso de agua juntos los dos, porque se contaminaban. Ellos se consideraban como gente de Dios, y a los gentiles los consideraban como si fueran, bueno, lo mismo que le dijo el Señor a la mujer sirofenicia, como perrillos. Entonces imagínense, el Señor le habla a Pedro por medio de un éxtasis y le dice que
que mate y come, porque tiene esa éxtasis de que ver un lienzo bajando del cielo con toda clase de animales impuros, cerdos, culebras, conejos, los animales que en la Biblia se consideran como animales inmundos, impuros. Y una voz que le dice, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro pues empieza a decirle al Señor, ¿verdad?, que no había entrado cosa inmunda a su boca. Pero el Señor le dice, lo que el Señor ha limpiado no lo llamas inmundo. Era algo que el Señor le iba a hacer entender después, de que al ser solicitado a la casa de Cornelio, él no se tenía que negar, aunque no entendía, pero él fue obediente y fue a la casa de este gentil. Y cuando él entra a la casa de este varón, aquella gente tenía hambre de la palabra de Dios, quería conocer el Evangelio. Todos, la familia, la esposa, los hijos, los siervos, todos estaban atentos. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que todavía Pedro ni siquiera terminaba el sermón cuando el Espíritu del Señor se derramó sobre este día. Todos empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y entonces Pedro entendió la visión que había tenido anteriormente. Y dijo, bueno, si el Señor ya lo aprobó, entonces ¿quién soy yo para anteponerme a este plan de Dios? Y los bautizó. Ahí en ese mismo instante los bautizó. Claro, la Iglesia Católica dice que bautizó a niños, pero la Biblia no dice eso. Bautizó solamente a los adultos, porque el bautismo es considerado como el bautismo del arrepentimiento. Y entonces empieza ahí esa obra hacia todos los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos, eso está considerado ahí en el capítulo 22, del 1 al 8. Gloria al Señor. Y todo lo que el Señor había dicho literalmente se cumple. Dice, ¿verdad?, que pues prácticamente los judíos se desatendieron de llamarlo. Unos se fueron a su labranza, otros a sus negocios, otros se ocuparon en sus propias cosas y no querían nada con aquellos que predicaban el Evangelio. Entonces, por haberlo menospreciado, literalmente, ¿verdad?, dice que al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto sucedió en el año 70 después de Cristo. El general Tito viene y mata pues a todos los que se sublevan, se levantan contra Roma, y muchos son llevados esclavos a Roma y los demás son dispersados por todo el mundo. Pero los planes del Señor siempre se van a realizar. Bendito sea su nombre para siempre. Él había arreglado, ¿verdad?, una celebración, una boda para su hijo. Y no porque algunos se negaron, no quisieron nada con el Señor, pero dice, ¿verdad?, que entonces ahí dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Gloria a Dios. Y ahí, hermanos, el Señor pues ha llamado de todas las naciones, tribus y lenguas. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor da encomiendas a su iglesia
acerca de ir y llevar el Evangelio, la buena nueva de salvación, a toda criatura. Dice, ¿verdad?, en Mateo 28, y pues a las salidas, no es en el verso 8 de este capítulo 22, y pues a las salidas de los caminos y llamadas las bodas a cuantos halléis. Y en Mateo nos dice, ¿verdad?, que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bendito sea el nombre del Señor. Igual en Marcos 16:15 nos dice, ¿verdad?, que vayamos y que prediquemos el Evangelio. Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dice, estas señales seguirán a todos los que creen. El Señor nos ha dado poder y autoridad para que su obra sea hecha, su nombre sea engrandecido, su nombre sea altamente glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Y dice, ¿verdad?, que el Señor sabe, hermanos, perfectamente cómo está nuestra vestimenta delante de sus ojos. Él sabe, ¿verdad?, si a veces pues puede haber doblez, tal vez alguna vestimenta de apariencia. Tendrán apariencia de piedad, dice, pero negarán la eficacia de ella. Tal vez vestimenta de tibieza. A los tibios dice que los va a vomitar de su boca. Y frío, pues no es agradable al Señor un hijo que a sí mismo se denomine como hijo y está totalmente frío. No siente el fuego de la presencia del Señor, no siente el gozo de dirigirle los cánticos, las alabanzas. Lo otro es vestido de mundanalidad. Muchas veces pasa, ¿verdad?, que se puede estar en la iglesia, pero aunque él salió del mundo, pero el mundo no ha salido de él. Y sabemos que el mundo y sus deseos pasan. Solamente el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero puede haber vestimentas también de miedo, de temor, y no temor reverente, sino un miedo mundano, un miedo inclusive diabólico. Pero todo aquel que está en las manos del Señor pues no tiene temor de nada, porque en Él estamos completamente seguros de que estamos a salvo, estamos amparados, protegidos de todo mal. Otra vestimenta puede ser el orgullo, la altivez, la arrogancia, la rebeldía, la desobediencia. Son cosas que a veces pues pueden estorbar al cristiano. Inclusive, hermanos, se dice, ¿verdad?, que un psicólogo es una persona que no conoce a Dios, es un ateo. Pero él describe la forma de cómo es una persona, o sea, que están trabajando constantemente con personas con problemas. Y él da este testimonio acerca de lo que él descubre al tratar a tanta gente. Su nombre es Freud. Y dice, ¿verdad?, que sondeó profundamente el alma de los hombres. Y cuando dice descendió a lo más profundo del alma humana, a eso que él llamó
el yo, el egocentrismo, encontró, dice, que desde todas las grietas y rincones de esa alma brotaba una fetidez tan inmunda y un odio tan increíble, unas actitudes tales hacia aquellos que se suponían que ellos amaban, tanta lujuria y avaricia y orgullo, que él mismo quedó espantado por lo que descubrió. Pero aunque no se daba cuenta, él estaba poniendo su firma bajo la palabra de Dios, que dice: cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y engañoso es el corazón perverso, ¿quién lo conocerá? Y Jeremías 17, 9 y 10 dice: yo Jehová que pruebo el corazón. Él descubre que el ser humano está en esa condición sin Cristo. Pero en el asunto de la frialdad, dice verdad que a veces hay conceptos un poquito o mucho apartados de realmente lo que debe de ser en la iglesia. Y hay este comentario acerca de la frialdad. Dice: si queremos tener una vida dinámica en la iglesia, entonces dice, esa vida debe brotar de la verdad. El que comenta este relato se llama Abraham Kuyper, sí fue un teólogo holandés. Él usó esta ilustración, dice: hubo un tiempo hace siglos cuando afuera del mundo dice había oscuridad y hacía un frío glacial, pero en la iglesia había afecto y gozo y celo, porque los hombres se calentaban a la lumbrera de los fuegos de la verdad, de la palabra de Dios. Pero esos fuegos, dice, se corrompieron con la falsedad, lentamente fueron mermando hasta apagarse totalmente, y un frío se acentuó en la iglesia. Los que estaban dentro, dice, se dieron cuenta de su condición y de su frío y se motivaron para hacer algo al respecto. Surgieron de entre ellos algunos que les dieron una respuesta al problema. Si ustedes ven, señores, dijeron ellos, que no pueden obtener calor de los fuegos, lo que deben hacer es quitar completamente la chimenea y crear el calor en su propio corazón, sin usar el fuego. Simplemente frótense las manos lo suficiente y tendrán calor. Pero dice verdad que la respuesta es volver a encender los fuegos de la verdad. El Señor dijo: santifícalos en tu verdad, la palabra es verdad. Vemos ahí estas cosas que inclusive, hermanos, podríamos decir, pero esto no tiene que ver nada conmigo, pero a veces puede ser que sí. Tenemos el ejemplo de Israel. Israel, ellos consideraban estar en la voluntad de Dios, pero así como describe, ¿verdad?, este psicólogo, casi, si nos damos cuenta, es como si estuviera leyendo Isaías capítulo 1. Si usted lo ha leído, Isaías 1 ahí relata cómo es la condición de Israel. Desde la cabeza hasta los pies, dice, son una podrida llaga. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Pero, ¿por qué tanto a judíos como a cristianos el Señor, verdad, nos habla de esta forma? Y esto es pues, por su grande amor, por su grande misericordia, porque Él tiene poder, hermanos, para cambiar de una manera completa y total al ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos vivir una vida transformada. El nuevo nacimiento tiene que ser una realidad en nosotros. Tenemos que participar de la naturaleza divina, de tal manera que ni mundanalidad, ni frialdad, ni tibieza, sino como aquellos panes que salen del horno,
despidiendo un olor agradable. Tenemos que ser agradables a los ojos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que el Señor, hermanos, es el que da la vestimenta. Se dice, ¿verdad?, que en Medio Oriente esa era la costumbre, y lo vemos en la Biblia también. Dice que cuando José fue vendido a Egipto, y cuando se da a conocer a sus hermanos, se dan cuenta de que él es el primer ministro. Y José no les da vestimenta, no les da con un palo por haberlo vendido, por haberle causado tanto mal, sino que les da túnica, les da vestimentas. Lo mismo encontramos cuando el Señor sana a Naamán, el leproso, y dice, ¿verdad?, que pues fue una obra de Dios. Dios dio esa sanidad. Pero Giesi, el siervo de Eliseo, era una persona avara, era una persona miserable. Y él tenía en su corazón el pago por lo que él no había hecho. Y dice que corrió atrás de Naamán y su comitiva. Mientras que Eliseo le había dicho, no es nada, el Señor fue el que hizo la obra. No hay nada que pagar. Y Giesi todavía en su mente piensa y dice, ¿cómo voy a dejar ir esta oportunidad? Voy a correr atrás de él y voy a decirle que pasó esto. Y le dice que cuando llega, le dice, ¿verdad?, que vinieron unos hijos de los profetas de la tribu de Efraín y que pues no tenían nada que darles. Y dice, pues, mandó a decir Eliseo que si nos puedes dar unos de los vestidos, los cuales pues, le estabas ofreciendo, y algunas monedas de oro, de plata. Y pues se imaginan, Naamán estaba pues, bien contento de haber sido sanado de la lepra, y le da unos vestidos y le da unas monedas. Y cuando Giesi va y le entierra, pues, tanto los vestidos y las monedas, y se dirige hacia su amo, en este caso, ¿verdad?, o sea, porque así se le consideraba, era lo siguiente. Pero Eliseo estaba lleno del Espíritu Santo. Ante el Señor no se escapa nada. Y el profeta pues le declara y le dice, ¿verdad?, que acaso no estaba mi espíritu cuando tú corriste allá. Es tiempo de recibir recompensa, es tiempo de paga. Y le dice, por cuanto hubo eso en tu corazón, la lepra que tenía este hombre se te va a pasar a ti y a tus descendientes, si es que los hay. Y él y sus descendientes todos fueron leprosos siempre. Entonces, el punto es este, hermanos, de que había esa costumbre de que se daban vestimentas, se proveía de vestimenta. Y aquí dice, ¿verdad?, que el rey entra a la boda de su hijo y ve que hay una persona que no tiene vestido de boda. Y dice, ¿verdad?, vamos ahí en Apocalipsis capítulo 3, 15 al 17. Dice el Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Una reflexión muy fuerte. Todavía
la reflexión, ¿verdad?, que hace el rey en esta parábola. Dice, ¿verdad?, que cuando entró para ver a los convidados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, dice. ¿Se imaginan, ahorita migración trae bien asoleada a la gente, ¿verdad? Pero se imagina que se presentara una y le dijera: a ver, enséñame tus datos. Yo creo que le iba a agarrar una temblorina a más de uno. Pero literalmente se dice que en una ocasión la reina Elizabeth, la reina virgen, que reinó por 40 años en Inglaterra, dice que se presentó uno de sus generales, de los principales, y había hecho algo que le desagradó a la reina. Entonces la reina lo reprende duramente. Le empieza a hablar palabras fuertes de que había incumplido, que había hecho mal. Lo reprende duramente. Y el general solamente se fue para atrás y cayó y murió. O sea, si el ser humano pues sufre, ¿verdad?, inclusive la misma muerte ante una persona de autoridad. Ahora imagínense, un día nos vamos a presentar ante el que hizo los cielos y la tierra. Y ahí es donde tenemos que reflexionar. ¿Tienes vestimenta de boda? ¿O tienes solo la vestimenta que tú quieres tener? Esta vestimenta no la voy a comprar o en la Walmart. Esta vestimenta viene directamente del Señor. Él es el que nos viste. Bendito sea el nombre del Señor. Él aconseja, pero él dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí dice Apocalipsis 3:20: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. A veces hay resistencia en algunas personas. Hemos escuchado y le he puesto cuidado, y interés. Nuestra hermana Reina, cuando habla de sus muchachos, y lo hace pues con mucho amor, porque quisiera que estuvieran consagrados para servir el servicio del Señor. Y que no quiere una mamá que sus hijos pues amen a Cristo, porque esa es la mejor herencia, eso es el toque del hombre. Pero estaba leyendo este testimonio, hermanos, que tocó mi corazón. Este hombre se llama, si es que vive todavía después del 60, se llama Tony Fontaine. Este nació en una cuna evangélica y fue pues una persona que quiso tener fama. Busqué ahí en YouTube canciones de antes y después, porque fue un hombre muy famoso que fue a Hollywood, un hombre muy famoso por su voz. Y su mamá y su papá dicen que pues ellos eran cristianos consagrados, trabajaban para Cristo con todo su amor, con todo su corazón. Pero su hijo Tony pues siempre se rebeló, no
dice que tener nada con Cristo. Y pues él se fue en la fama, la riqueza. Pero su mamá, pues ella siempre estuvo orando, siempre estuvo clamando por la salvación de su hijo. Se dice que noche tras noche ella se la pasaba intercediendo por la salvación de su hijo. Y dice que pasaron los años y pues esta mujer se enfermó y a tal punto que murió y pues no vio que su hijo se salvara. Entonces, tiempo después se dice, ¿verdad?, que este varón fue pues confrontado con el poder de la palabra y pues él fue convencido de su pecado, de justicia, y aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, pues ahí él rinde sus talentos al Señor, empezó a cantar cantos, alabanzas para el Señor, de tal manera que ganó muchas almas para Cristo. Se juntaba mucha gente porque tenía una voz bonita, muy bonita. Y se dice, ¿verdad?, que un día, mientras él estaba en el ministerio de cantar y dar su testimonio, dice que se acercó una mujer hacia él y le dijo estas palabras, le dijo: esta semana voy a partir de este lugar y si tú quieres, dice, yo puedo llevarle un mensaje a tu mamá, si tú quieres. Lo cual pues le sorprendió, ¿no? Porque él había dicho claramente que su mamá ya estaba muerta. Pero la señora le dijo, dice, que ella se comprometía para llevarle el mensaje a su mamá. Y pues él dijo, dice, te lo agradezco, pero yo creo que no entendiste. Mi mamá, dice, ya no está en este mundo, ya murió. Pero la señora replicó y le dijo, dice, sí, entendí perfectamente lo que tú me has dicho. Pero el hecho, dice, es que yo voy a donde ella está y me agradará llevarle un mensaje si tú quieres. Entonces dice que él hizo una pausa para pensar y expresó aquellas palabras que ha cantado muchas veces. Dile a mi madre que estaré allí respondiendo a su oración, y dile a mi madre que estaré allí. Y en esa misma semana, o sea, esta hermana, la que se había comprometido esta semana, pues partió a la presencia del Señor. O sea, lo que entendíamos aquí, lo que entendía aquí, hermanos, es de que todo el que está en Cristo, aunque esté enfermo de muerte, sabe que va a estar en la presencia de Dios. Sabe, tenemos esa plena seguridad. ¿Y quién más puede hacer eso? Solamente el Señor es el que nos da esa bendición tan especial. A veces expresó otra persona, dice, yo no había entendido ese texto cuando dice haceros tesoros en el cielo, pero dice que en el transcurso de la vida murió su hijo y dice, entonces este texto pues ya se me hizo más familiar. Ahora hay parte, dice, de mi corazón allá en el cielo, y ahora sé que debo de tener mis riquezas, todo mi tesoro en el reino de los cielos. Bendito sea nuestro Dios. Qué maravilloso es que tenemos esa esperanza, que todo el Señor lo ha hecho por nosotros.
Él nos ha vestido de vestimentas de justicia. Él nos ha dado óleo de alegría, de tal manera que nadie nos puede condenar. El apóstol Pablo por eso cita esa palabra cuando dice: ¿quién nos condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que resucitó y el que está sentado a la diestra del Padre. Entonces, si Él nos ha vestido con esa vestimenta de boda, no vamos a escuchar esas palabras de amigo, ¿cómo entraste? Sino que vamos a oír: bien, buen siervo, bien. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Usted y el Señor sabe cómo está vestido ante la presencia del Señor. Tal vez ahora estas palabras se les hagan un poquito así suaves, pero deberíamos de tener temor. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Está hablando del infierno. Está hablando de la separación de Dios, donde hay tantas citas bíblicas que hablan de ese lugar tenebroso, de ese lugar espantoso, donde es el lloro y el crujir de dientes, donde dice que no hay reposo ni de día ni de noche. Todos los que están ahí no tienen la mínima oportunidad de salir. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto juicio. Hay religiones que a veces se consuelan, ¿verdad?, en los rezos. Se consuelan en que en algún día el Señor les va a dar una oportunidad. Pero la oportunidad es mientras tenemos vida. Mientras podemos reconocer que Jesucristo es el único que ha sido puesto como juez entre vivos y los muertos. Él es el único juez, no hay otro. Y tenemos que venir a Él para ser salvos. No hay otro medio de salvación. De tal manera, hermanos, que el Señor nos llama con amor, misericordia, porque Él quiere colmarnos de todo lo bien posible. Si conocieses lo que es ahora tu día para la paz, le dijo Israel, pero estaba velado de sus ojos. Si usted tiene en sus ojos problemas, es una situación política, el Espíritu del Señor está aquí para ungir nuestros ojos y que podamos ver la gloria de Dios. Él puede abrir nuestro entendimiento para conocer al verdadero. Y dice San Juan: estamos en el verdadero Dios y la vida eterna. Si se hace como complicado, a veces no se entienden las cosas o no sabe. Si le preguntaran, ¿verdad? Y yo se lo pregunto directamente. Y no es que sea yo exagerado, ¿no? Pero puede pasar, hermano. Si usted saliendo de aquí se atraviesa pues alguna persona, pues, un conductor malo, y lo atropella y se muere, usted sabe que viene el Señor. Usted sabe que está vestido para la boda. O dice, ¿usted sabe? A veces preguntamos a la gente del mundo, dice, pues donde Dios te quiera poner, pero no es así. El Señor nos quiere poner en su regazo, en ese lugar donde dice que hay delicias a su diestra. En su presencia hay plenitud de gozo. Ahí es donde Él nos quiere poner.
en un lugar espacioso para que podamos gozar de todas las bendiciones que Él tiene preparadas para los que le aman.